Bueno, va de nuevo. Les decía que, bueno, les damos la cordial bienvenida. La presentación de este libro se enmarca dentro de las actividades del Seminario de Análisis Institucional del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Y digamos que como parte de las actividades del seminario, del que forma parte el doctor Jorge Culebro y una servidora, decidimos traer aquí a la Unidad Coajimalpa esta publicación, que es una publicación de la UAM Xochimilco, del Departamento de Atención a la Salud, en donde, pues, desde una mirada de los derechos sociales, se aborda particularmente el derecho a la salud. Doy entonces la bienvenida a nuestros participantes. Está con nosotros la doctora Oliva López Arellano. Ella es profesora investigadora de la UAM Xochimilco. Perdón, es que está muy arriba esto y me desconcentra bastante. Ya. La doctora Oliva López Arellano es profesora de la UAM Xochimilco, de tiempo completo del Departamento de Atención a la Salud. Ella es médica, maestra en Medicina Social y doctora en Salud Pública, y bueno, trabaja como líneas de investigación, políticas sanitarias y sistemas sanitarios en salud en México. Está con nosotros también el maestro David Benítez Valladares. Él tiene una licenciatura en Sociología, maestra en Ciencias por la Universidad Tropical de Londres, y actualmente está cursando, ya por finalizar, el doctorado en Ciencias en Salud Colectiva en la UAM Xochimilco. Dentro de los temas que trabaja son ética de la salud, y participó como consultor externo de la OMS para valorar un programa sobre dengue a nivel nacional. Y bueno, ya conocen también al doctor Jorge Culebro, licenciado en Derecho, doctor por la Universidad de Bergen en Ciencia Política, y cuyos temas, bueno, están en torno al análisis institucional y la regulación. Daré la palabra entonces al maestro David Benítez para comentar el libro, después al doctor Jorge Culebro, y cerraremos con unas palabras de la doctora Oliva López Arellano. Bueno. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, pues yo me llamo David Benítez y intentaré hablar lo más claro posible, ya que tengo un poco de acento sureño de España y normalmente suelo hablar muy atropellado, así que haré el mejor de mis intentos por explicar un poco y presentar este libro de Derecho a la Salud en México. Lo tengo un poco ya estropeado con todas estas lluvias últimamente. Este libro a mí me parece muy importante y justo en este momento, ¿no? En este momento que vemos que desde el 2008, desde estas crisis económicas, hemos sufrido un retroceso en los derechos, especialmente en el derecho a la salud. En muchas partes del mundo, yo podría hablar de España, el retroceso que hemos obtenido desde un sistema universal de salud y viendo los problemas que hemos tenido últimamente, estos retrocesos, estos recortes en salud que han hecho que, por ejemplo, poblaciones inmigrantes ya no tengan acceso a este sistema, cosa que me parece un retroceso como de 20, 30 años en el tiempo, ¿no? Creo que esto está pasando a nivel mundial y por eso veo que es muy importante sacar un libro con esta temática sobre los derechos humanos y también, en especial, el derecho a la salud. Hay muchos aspectos importantes en este libro. Tiene una primera parte que es así más teórica sobre los derechos humanos y en concreto el derecho a la salud, y después va como explicando el derecho a la salud en diferentes grupos poblacionales, las mujeres, los niños, los jóvenes, y para terminar con un poco del estado de la salud, del derecho a la salud en México en general y de las reformas en la salud. Yo me voy a centrar un poco en la fundamentación de los derechos humanos y en especial del derecho a la salud, porque es más mi tema en mi tesis de doctorado y creo que puedo aportar un poco más en eso, o por lo menos dar una opinión que tengo ahí, que normalmente cuando trabajamos un tema queremos sacar lo más antes posible, ¿verdad? La fundamentación de los derechos humanos, tal y como nos expresa el libro, es una fundamentación ética. Y esto a veces es un poco
inusual hablar de ética o de la moral desde posiciones progresistas, ¿verdad? Como que nos da un poco de miedo hablar de la moral. Y voy a intentar un poco explicar por qué creo que nos da un poco de miedo hablar de la moral, pero por qué creo que es importante. Normalmente, en la situación actual, hablar de ética o de moral o hablar de ideología, ¿no?, está como mal visto. Tenemos la técnica y la tecnología como el conocimiento válido, y todo lo que sea moral, ideología, es algo como negativo, ¿no? Hace poco veía una entrevista, bueno, aquí sobre todo en México, en la televisión, ¿no?, hablando de López Obrador, por ejemplo, que era un gran administrador, pero la parte ideológica era algo que debería quitarse, ¿no?, como algo negativo. La ideología es un conjunto normativo de emociones, de ideas y de creencias compatibles entre sí sobre muchos temas, como la economía, la moral, y creo que es importante tener eso. No se puede no tener ideología, no se puede no tener una moral. Todo el mundo tiene una moral, aunque lo disfracemos de conocimiento técnico o tecnológico. Yo he trabajado mucho en asociaciones pro derechos humanos en España. Estuve 8 años trabajando el tema de derechos humanos en las cárceles, en asociaciones como Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía. Y la verdad, nunca nos parábamos a hablar de moral o de ética o de la fundamentación de los derechos humanos. Siempre pues estaban los otros temas de denuncia de situaciones en concreto. La situación de salud en las cárceles españolas es horrorosa. Imagínense que hay un 40% de personas dentro de la cárcel con VIH. En esos tiempos ya supongo que habrá cambiado a peor. Y un 20% de SIDA. Y en la cárcel pues no había ni siquiera ni un especialista en esos temas. Imagínense la situación de abandono que tienen esas personas. La defensa de los derechos humanos, y en especial en las cárceles, es bastante complicada, porque bueno, todo el mundo, todas las discusiones que se tenían, te deberían decir, bueno, está bien que defendáis los derechos humanos, pero en los presos eso es un poco... no son personas o no se lo merecen. Es bastante complejo, incluso dentro de asociaciones que luchan por los derechos humanos, el hablar de derechos humanos en personas presas es bastante complejo. Muchas de las discusiones que tenía, especialmente con carceleros, o si queréis el eufemismo de funcionarios de prisión, y algunos militares, siempre iba... Es interesante porque ellos iban a la inexistencia, ¿no?, del derecho de los derechos humanos. Eso no existe, es un invento. Y creo que es importante armarnos de argumentos cuando estamos tanto en movimientos sociales o en nuestro día a día para defender los derechos humanos. Este libro yo creo que expone unos argumentos para fundamentar estos derechos humanos, y es importante, y quiero centrarme un poquito en eso, y si puedo comentarlo. Había hace poco una entrevista a Bernie Sanders, el candidato de demócrata en Estados Unidos, que le preguntaban, él hablaba del derecho a la salud universal, y le preguntaban de dónde viene ese derecho. Creo que esa crítica de la parte más conservadora, ¿no?, de dónde viene, de dónde él decía, bueno, el derecho a la salud viene de que todos somos seres humanos. Bueno, este libro yo creo que ahonda un poquito más en esas argumentaciones. Lo primero que hay que decir es que la fundamentación de los derechos humanos y el derecho a la salud es una fundamentación ética. Hay una parte de derecho que es importante separar. O sea, hay gente que dice, bueno, que son naturalistas, como habla del libro, ¿no? Si el derecho no existe, la legislación no existe, no hay un derecho, hay gente que no cree en el derecho natural, eso no existe porque sí. No hay unos derechos humanos divinos, ¿no?, que están anteriores a eso. Entonces hay gente que sí piensa que sí, hay gente que no. Hay un debate entre naturalismo y positivismo que lo explica muy bien el libro, que no voy a adentrar. Yo creo que es importante situarse un poco en el positivismo, y no, porque si nos ponemos a fundamentarlo de una forma de derecho natural,
caemos en esencialismo un tanto peligroso desde la izquierda. Entonces, lo que plantea el libro es que los derechos humanos son una proclamación ética, una reclamación ética. La ética y la moral no son lo mismo. La ética es una reflexión sobre las distintas morales. Entonces, la diferencia entre el derecho y la moral también es importante subrayar. El derecho es algo que es punible, exigible. La moral no, la moral es autónoma, se basa en la libertad del individuo y es individual. La otra es más universal, lo trata de hacerlo para todos. Hay distintas escuelas de ética que fundamentan o no los derechos humanos. Yo creo que es importante que sepamos distinguirlas, porque a veces parece que la moral o la ética no existe, que no está ahí, que se cubre de la tecnología o se cubre de otra forma de expresarse, pero siempre está. No es imposible no tener moral, que al fin y al cabo es una concepción sobre lo bueno, sobre lo justo, y hay que tener, y cuando no se vea en un discurso hay que intentar pues descubrirla, ¿no? Hay distintas escuelas éticas y según esa forma de pensamiento nos van a dar un acercamiento a los derechos humanos y al derecho a la salud en concreto distintos. Yo quiero exponer un poco más o menos cómo pienso que es la situación actual conforme a estos acercamientos, a estas argumentaciones sobre la ética y sobre los derechos humanos, para que veamos un poco cuál es la situación. Yo creo que desde las partes más progresistas de la izquierda, desde el marxismo, desde el socialismo, no se ha querido hablar mucho de ética, se ha evitado un poco. Hay un debate entre si el marxismo es una disciplina moral, si tiene un discurso moral o no, porque al fin y al cabo habla de justicia social, pero en verdad mucho desde el marxismo, desde el socialismo no se hablaba mucho, no se estudia mucho de ética, porque se hablaba que la ética era una creación de la superestructura y que se superaría, ¿no?, con la dictadura del proletariado y la instauración del socialismo. Entonces, tenemos que de ética los principales autores son liberales. Tenemos distintas escuelas de pensamiento liberal detrás de estos derechos humanos, desde estas fundamentaciones del derecho humano y del derecho a la salud. Y eso creo que es bastante importante. Hay, resumiendo, porque es muy complejo, hay como 4 escuelas liberales que le han dado forma, ¿no?, a estos derechos humanos y a estos derechos en la salud. El primero podríamos decir que es el libertarismo, ¿no? Es una escuela de pensamiento ético que se centra en la idea de que nos poseemos a nosotros mismos, en la idea de autoposesión, en la idea de que los derechos negativos, ¿no?, el derecho a la no injerencia, el derecho a los derechos cívicos, los derechos políticos son lo principal y esos son inalienables y es lo que hay que guardar. Todo lo demás quedaría en el orden de las transacciones que sean equitativas y hasta en el mercado, ¿no? Esta posición, por ejemplo, que la sostiene el Milton Friedman, que es un economista estadounidense, que está asociado, por ejemplo, a la dictadura de Pinochet. Esta fundamentación ética está detrás de este cambio neoliberal, ¿no? Porque muchas veces está disfrazado de técnica, de tecnología, pero hay un discurso, hay una moral detrás, hay una ética. Tenemos que tener claro que estas posiciones neoliberales, lo que tiene esta posición ética que defiende ese derecho negativo de las personas frente a un derecho más positivo, que hablaríamos de los derechos económicos, culturales, ambientales, que son de los que ahí entraría el derecho a la salud. Desde esta posición, ese derecho a la salud no existe, sino en las transacciones privadas, en el mercado. Esto nos suena a todas estas reformas que hemos tenido desde los 80, ¿no? Y últimamente, desde esta última crisis, se han acentuado también. Esta escuela tiene una problemática, ¿no?, porque deja la salud, derechos como la salud, simplemente al mercado, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos sería el comercio de órganos. Eso lo dejaría totalmente a cada uno, ¿no?, que cada uno comercie con su órgano porque es dueño de su cuerpo, y esto podría, obviamente, crear situaciones
muy de vulneración hacia el derecho a la salud, sobre todo con la asimetría de poder y de riqueza que tenemos actualmente en la sociedad. Creo que es importante destacar esta corriente para ver cómo se están, qué fundamentaciones hay en juego, ¿no? Otra corriente liberal es el utilitarismo. Estas dos corrientes yo creo que son las hegemónicas. El utilitarismo lo que hace es maximizar la utilidad, la felicidad. Es una corriente muy desde el siglo XVIII, sus principales autores son Bentham y Mill, y lo que nos viene a decir el utilitarismo es que hay que maximizar la utilidad o la felicidad y minimizar el dolor. A primera vista es bastante, pues no sé, intuitivo, ¿no?, esa idea. Uno de los problemas del utilitarismo es que a efectos de salud es un poco incompatible con los derechos humanos. El maximizar, ya sea la media o la suma de la felicidad, lo primero que hace es poner todo sobre una misma unidad, normalmente monetaria. Y eso trae problemas a la hora de establecer un coste a la vida humana, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, uno de los ejemplos, claro, todos estos análisis de costos-beneficios están basados en esta teoría ética. Esto normalmente viene muy disfrazado de técnica, de tecnología, como si se naturalizase la economía, ¿no? Pero al fin y al cabo es una posición ética, con unos principios claros que pueden ser totalmente criticables y que deben ser. Esta escuela, un ejemplo sería el tema del Ford Pinto, ¿no?, que era salió en los tribunales, ¿no?, le ponían un coche que tenía un problema que estallaba el motor, ¿no?, y entonces hubo muchos muertos y lo demandaron a Ford. Y en el juicio salió este análisis de costo-beneficio, ¿no?, que es lo que ponía Ford para defender su posición, en el que calculaban el número de muertes, la probabilidad de muertes asociado a este tipo de problemas, y lo multiplicaban por $200.000, que era lo que costaba al seguro pagar la indemnización de esa persona que había muerto o se había herido, y lo ponían con el coste de parar la cadena de producción y poner una placa de protección al motor para evitar que estallara. Claramente era superior el parar la cadena de producción, era muchísimos millones de dólares más caro, y por lo tanto ellos tomaron esa decisión. Este es uno de los problemas del utilitarismo, que al maximizar la satisfacción o la felicidad, o como queramos definirlo, en una sola unidad, nos pone a comparar cosas que son inconmensurables, ¿no? Además, eso al tomar la sociedad como un conjunto, es difícilmente compatible con los derechos individuales de las personas. Esa es una de las críticas que se hace más al utilitarismo, y tenemos que tener en cuenta que esas dos corrientes éticas son las hegemónicas actualmente. Por eso es muy importante libros como este que apuesten por otra fundamentación ética, ¿no? La siguiente, o la más conocida fundamentación ética sobre los derechos humanos, es la igualitarista, también es liberal. Su principal autor es Rawls, y Rawls nos habla de dos principios, ¿no? Rawls habla del principio de igualdad y libertades civil y políticos, que son los derechos humanos de primera generación, y para los demás derechos, como la salud, aunque él no habla de salud, la riqueza, las desigualdades de riqueza, de poder, él habla de bienes primarios, de recursos. Para eso lo que establece son dos principios. Uno es la igualdad de acceso, de oportunidad a cualquier cargo, y la otra es el principio de diferencia, que las diferencias sociales solo pueden existir si beneficia al que está más perjudicado de la salud. Si esa diferencia social beneficia a los que menos tienen, a los más, entonces esa desigualdad es justa. Es lo que viene a decir esta teoría de justicia liberal. Esta teoría de justicia liberal se propone establecer muy bien lo que es la justicia, y deja la felicidad o lo bueno a cada uno, ¿no?, a cada persona. Esto es muy el pensamiento liberal. Esto trae una serie de problemas y se ha criticado mucho, porque él pone estos principios de justicia súper estrictos, uno con un orden jerárquico muy importante, ¿no? Las libertades civiles y políticas van por encima, y esas nunca se pueden tocar.
y las libertades más socioeconómicas son como secundarias y sí se permite cierta desigualdad. El problema de esta concepción es que es muy rígida, ¿no? Está basada en una concepción de la racionalidad monológica, muy rígida y única. Está basada en el pensamiento de Kant, en ese concepto de razón muy estricta, ¿no? y rígida. Desde la salud colectiva, la medicina social, es muy difícil aceptar una razón monológica, única, como una verdad. Esto choca mucho con los planteamientos epistemológicos de esta postura, en la que la razón es más bien una razón dialógica, dialéctica, ¿no? La razón no hay una verdad, sino una cosa que se construye. Por eso este libro lo que apunta más es hacia otra forma de ver esta fundamentación ética, crítica, que es desde las capacidades de Amartya Sen. Me parece bastante interesante fundamentar los derechos humanos desde esta postura, porque rompe mucho con algunas posturas liberales. Es una postura que deja una teoría de la justicia, una teoría del bien, deja una teoría abierta, no una teoría cerrada, estricta, sino que piensa que la deliberación, la ética discursiva, lo que diría otros autores, sea el eje de esta fundamentación ética. Él tiene varias... Es bastante complicado hablar de la teoría de Amartya Sen porque es bastante extensa, pero él habla de capacidades, él lo que establece es un marco evaluativo para poder mejorar la situación de justicia. No establece una justicia ideal, y además rompe con esa idea del liberalismo de que la justicia tiene que estar aislada a la estructuras políticas, institucionales de la sociedad, sino que la justicia es algo que va no solo en las estructuras políticas y sociales, sino también, o sea, las relaciones entre individuos a todos los niveles de la sociedad, y tiene que estar presente ahí. Hay otros autores que complementan esta postura de las capacidades, como puede ser Fraser, que habla ella critica, ¿no?, esas posturas liberales de que la justicia tenga que estar cercada al Estado-nación, ¿no?, de que la justicia pues debe ser más globalizada. Entonces hay una serie de autores que construyen a partir del liberalismo. Es como decíamos, no hay un estudio muy grande desde las posturas más progresistas o desde las posturas marxistas. Hay algo de los marxistas analíticos, pero no es muy extenso. Entonces lo que se puede hacer, lo que se opta es construir desde las posturas liberales, criticándolas, cambiándolas. Y esto es lo que propone este libro, que me parece muy interesante. El enfoque de las capacidades de Amartya Sen es un enfoque muy abierto, que deja paso a romper muchas ideas liberales, como puede ser el individualismo, ¿no? En Amartya Sen todavía hay un poco de individualismo ético, no metodológico ni ontológico, pero sí ético. Y hay otros autores que complementan esto diciendo que hay capacidades colectivas, que hay agencia colectiva, que las normas, los valores se crean colectivamente, y hay una especie de dialéctica entre lo colectivo y lo individual. Yo creo que es un acierto utilizar ese marco para fundamentar los derechos humanos, y nos puede dar armas, argumentos para, a la hora de, ya sea por medio de movimientos sociales o de la política, pues transformar el mundo, que es lo que queremos, y cambiar esta situación, no solo en el derecho a la salud, sino en todos los derechos. Espero que haya quedado un poco claro la postura, y que haya dado un poco de luz a todo esto que se mueve alrededor de los derechos humanos, ¿verdad? Muchas gracias por escucharme, y esto era todo. Muchas gracias, David. Damos la palabra entonces al doctor Jorge Culebro Moreno. Está muy largo, sí, está como que... Pues muchas gracias, Michelle, por esta moderación de la mesa. Antes que nada, pues muchas gracias a los alumnos de Derecho. Precisamente, de hecho, el libro de la presentación viene como
en el punto clave para los alumnos, porque como son alumnos de sexto trimestre, ¿sí ahora? Ya conocen algo de eso, pero son del curso, hay un curso que es el de Derechos Humanos, y precisamente, como hemos visto, estamos llegando a la parte social, derecho a la salud. Entonces, la verdad es que les vino muy bien, y es una gran oportunidad porque cuentan con la experiencia y el conocimiento de 2 expertos en la materia. Eso es bueno para ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que luego, suceden otras cosas, ¿no? Para no entrar en detalle. Y bueno, antes que nada, pues un poco enfatizar la idea de Ixchel de que este tipo de actividades son producto de un esfuerzo conjunto entre varias personas y áreas de la universidad, sobre todo el posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Es parte también del seminario tenemos aquí un seminario de análisis institucional que comprende también áreas como el derecho a la salud, seguridad y bienestar social y muchas cosas. Entonces, para que tanto Olivia como David se sientan libres de poder participar cuando quieran o de poder estar más en eso, junto con el laboratorio de análisis institucional y parte del cuerpo académico de gestión pública y desarrollo social. Y además, de manera muy, muy puntual, también tuvimos el apoyo hay un seminario también aquí muy bueno sobre el seminario de estudios migratorios. Ya tiene un tiempo también trabajando en el posgrado y nos apoya un poco con el cartel y otras cosas. Y precisamente algo de la migración, lo voy a comentar después en cuanto al libro, pero ya en particular el libro se enmarca en una discusión muy importante sobre las reformas a los sistemas de bienestar y seguridad social, en particular lo que corresponde a la salud, con la idea de ir hacia un sistema de salud universal y de modificar la estructura del sistema de salud en México. Eso es importante y además, bueno, también agradecer a los autores. Bueno, Ixchel es una de las autoras de un capítulo, entonces también es importante y obviamente pues la coordinadora Olivia, muchas gracias porque nos permite extraer a discutir a esta unidad y con este grupo temas tan importantes como el derecho a la salud. Y en la medida en que se colocan este tipo de temas dentro de la agenda de investigación y de las unidades, es la forma en la cual uno puede colaborar para que esas cosas puedan estar un poco mejor. Bueno, en mis comentarios, siempre los comentarios van un poco en función de las perspectivas que viene uno o de lo mal que está formado. Yo me interesa más la parte se relaciona mucho el derecho a salud con el papel del Estado. Yo veo mucho en el libro, de manera transversal, el papel tan importante que juega el Estado, ya sea como promotor de ese derecho, ya sea desde tratar de no poner obstáculos para que la gente pueda ejercer ese derecho, pero también de dar las condiciones para que la gente pueda ejercer ese derecho. Entonces creo que el papel del Estado siempre está presente y está desde sus inicios, desde la búsqueda de una vida digna, porque es difícil pensar que no hay una vida digna o alcanzar esa vida digna si no tenemos un derecho a salud que sea garantizado y que sea efectivo. En ese sentido, más adelante, a mí también, bueno, me gustó mucho el libro, se me hace bastante equilibrado y al final hay una discusión más en términos de la arquitectura del sector salud y en particular me gustó mucho su comparación con el Seguro Popular, con el IMSS también, ¿no? Pero ahorita voy un poco más adelante en eso. En general, como ya lo han comentado, el libro a mí se me hace bastante bien equilibrado. Creo que es difícil, todos los capítulos son buenos. Sucede que luego en otras ediciones de libros a veces hay capítulos que son muy buenos y otros no tan buenos, ¿no? Pero en ese está bastante equilibrado. Creo que fue un esfuerzo muy importante de todos los editores que buscaran una gran calidad en todos los trabajos y eso se ve reflejado. Parte de esa lógica de unas 3 partes, ¿no? Comenzar de las cuestiones generales, de lo más específico y luego hacia las recomendaciones. En la primera parte sobresale mucho la idea que ya comentaba, ¿no? De verlo un derecho, la universalidad de ese derecho como derecho humano que es parte inherente, derecho humano, derecho fundamental. Y entonces hay
y debate sobre su nacimiento, cómo surge, cómo opera, a partir de el origen de esos derechos y cómo se va racionalizando a partir de las primeras declaraciones de la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? Y después algo muy interesante es que no se queda en esa parte de como derecho humano en sus orígenes, sino también incorpora la parte del derecho internacional, algo que les he comentado mucho a los alumnos de que en esos tiempos es muy importante esta cuestión internacional y ese derecho, ¿no? Entonces incorpora el debate también muy importante de ver este derecho en el ámbito internacional. Creo que eso es muy... Y en las convenciones, cómo funciona, cómo opera, el papel de la OMS, etcétera, hasta la fecha en la cual ya tiene un carácter más social este derecho, en donde igual el papel del Estado juega el Estado juega un papel fundamental para la protección de ese derecho, para asegurar el ejercicio de este derecho y para que todos tengamos pues una vida digna, porque lo que uno también encuentra en el libro es que este derecho humano a la salud no operan en forma aislada. Entonces se relaciona con la cuestión del derecho a la alimentación, derecho humano en cuanto al tipo de trabajo que uno tiene, ¿no? Es difícil pensar que se pueda proteger y ejercer el derecho a la salud cuando los trabajadores laboran en condiciones inhumanas. Los mineros, por ejemplo, en Coahuila con el carbón, si se ha visto, ¿no?, que se meten a la hiel sin nada o sin protección, y pues obviamente a los 10 años pues se están muriendo, ¿no? También tiene que ver con eso, ¿no?, con otras cuestiones laborales, con cuestiones de alimentación, con el combate a la pobreza. Entonces uno encuentra que hay una horizontalidad del papel del Estado junto con otro tipo de programas públicos y la protección de otro tipo de derechos. Y eso es bueno porque difícilmente uno encuentra esos temas trabajados de esa manera transversal y bien. Perdón por el desorden. Otra fortaleza muy interesante que encuentro es que en el libro se encuentra la interdisciplina, un papel fundamental, porque vemos cuestiones pues de salud, por ejemplo, cuestiones epidemiológicas, vemos cuestiones económicas, sociológicas, antropológicas. En unos capítulos habla de Max Weber, teorías marxistas también. Entonces la riqueza interdisciplinaria del libro es muy útil. Y es bueno traerlo a colación porque pues muchas veces se habla mucho de la interdisciplina, que hay que trabajar en la interdisciplina, pero todo se queda en el discurso. Y este libro pues nos demuestra que sí es posible trabajar de manera interdisciplinaria y que se muestre en un producto como el que está acá. Tiene elementos de salud, economía, sociología, política pública, etcétera, pero también desde su perspectiva, desde el ámbito del derecho, cómo se ve este fenómeno. Eso es muy importante. Y entonces esta interdisciplina y cómo se aborda el tema del derecho a la salud trae después sus consecuencias o impacta mucho en la idea en los sistemas de bienestar y seguridad social, que es una discusión mucho más amplia del proceso de reforma que implica todo esto, ¿no? Porque va asociado a las pensiones, a otro tipo de elementos, seguro de desempleo, etcétera, ¿no? Y como comentaba, todos los capítulos se me hacen bastante interesantes. Bueno, hay capítulos que me gustan más que otros, ya sea por la perspectiva, por el enfoque, por cuestiones personales, pero en general todos son muy buenos, bastante equilibrados y eso me parece muy bien. En la primera parte les comentaba mucho del papel del Estado, etcétera, pero en la segunda, ya de los aspectos más específicos, por cierto, luego hay libros para rifar entre ustedes, entonces ahorita me acordaba todos. Uno, nada más uno. Y otro se queda en la biblioteca, porque a lo mejor luego les sirve mucho que si quieren profundizar en temas de derecho a la salud. Bueno, les comentaba que en la segunda parte es muy interesante porque ya de la cuestión general ya se aboca a cuestiones más específicas, ¿no? Entonces aborda, por ejemplo,
situación del derecho a la salud en los jóvenes, por ejemplo, desde una perspectiva de género, de pues la alimentación, de grupos sociales, etcétera. Entonces es como un derecho que es universal se puede desdoblar en aspectos diferenciados y cómo a través de esa diferenciación se logra esa igualdad. Entonces, es interesante ver cómo luego se desdoblan esos elementos, ¿no? Y entonces, bueno, hay situaciones de grupos importantes, pero de manera personal, a mí, y es tal vez una pregunta para la editora o la coordinadora, por ejemplo, hay en el terreno internacional y a nivel mundial, este derecho impacta mucho. Entonces, me pregunto acerca, por ejemplo, sobre la protección o el papel del Estado sobre el derecho a la salud en grupos vulnerables, y pienso, por ejemplo, en los desplazados, en los refugiados, en migrantes y derecho a la salud, ¿no? Algunos, bueno, situaciones muy dramáticas que van en el tren, se caen, cuando les va bien se quedan sin piernas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, también cómo garantizar la protección o el ejercicio del derecho a la salud en situaciones en conflicto, ya sea de guerra, de narcotráfico, pero si llevamos eso un poco más al extremo, cómo se garantiza el derecho a la salud de los niños y niñas en situaciones en conflicto. Entonces sería otra área. Entonces creo que tiene partes muy interesantes, trataron de abordar muchos elementos, pero dado la situación y los procesos de globalización, futuras investigaciones podrían apuntar hacia situaciones un poco más específicas y más a nivel mundial, aunque está hecho Salud en México, ¿no? Pero aún así hay elementos que traspasan las fronteras. Y ver precisamente, al ver que se desdobla en distintos sectores este derecho y este ejercicio, uno observa cómo ese derecho es parte de un todo, de que va asociado y se relaciona a la alimentación, al combate a la pobreza, otro tipo de elementos. Aquí está. Y ya bueno, en la tercera parte, a mí en particular también me gustó mucho la tercera parte, pero también sobre todo por los intereses de investigación en lo que he estado trabajando, porque habla ya de qué manera este derecho a la salud se ejercita o se expresa o se puede sintetizar en políticas públicas, en particular con el papel del Estado trabajando en eso. Y ponen el ejemplo de la reforma, de las reformas anteriores, con la introducción del seguro popular, esta idea del seguro popular como un complemento al sistema de salud. Y entonces es interesante esa parte del seguro popular, sobre todo en la idea de que, como ya comentaban, que en el fondo de toda esa política, de todo ese derecho, pareciera haber un trasfondo ideológico, ético y político, y ese seguro parte de una visión acerca de la persona y cómo debe de actuar en función de los incentivos y de manera un poco más racional, porque nace bajo los supuestos de un proceso de reforma en la cual el Estado se retrae para dar paso hacia el sector privado y cómo ese mercado puede solucionar o puede facilitar el ejercicio de estos derechos. Y lo que hacen es hacer una comparación muy interesante con el IMSS, y eso me parece muy bien, y como por ejemplo el ejercicio de esos derechos pueden entrar en conflicto con procesos actuales de reforma y generar esa tensión, que sería tema para futuras investigaciones. En ese sentido, digamos que ha habido, lo que uno encuentra en esa discusión de las reformas es que a nivel mundial son programas e ideas muy similares que se aplican en contextos en contextos iguales. Digamos, lo que pasa en México en procesos de reforma pasa muy similarmente en países como Alemania, como Australia, como Europa, etcétera, inclusive en Asia.
uno pensaría que debido a que hay contextos diferentes, los productos serían también diferentes, y lo que uno encuentra es que estas reformas aplicadas en contextos diferentes traen resultados más o menos similares, que es la fragmentación, falta de equidad y descuidos en el ámbito de la salud. Entonces, por eso un poco se regresa al papel tan importante del Estado para regular este derecho. Y en ese punto también, digamos, en comentario o como una pregunta, sería si han pensado en la posibilidad de llevar ese esquema comparativo hacia otros países, como el caso de Colombia, ¿no? También se llevó hacia el sector privado con consecuencias no tan buenas, pero otros países han tenido otro tipo de experiencias que pueden ser estudiadas. Entonces creo que también, al igual que hay otros sectores, como el caso de la migración, infantes, desplazados y conflicto, etcétera, creo que también podrá llevarse a esta discusión del derecho a la salud y su ejercicio hacia el ámbito comparativo internacional. Por ejemplo, ver cómo, digamos, hay países en los cuales hay sistemas de salud universal en el cual el Estado juega un papel importante, como los escandinavos, ¿no? Y pareciera ser más o menos efectivo, pero del otro lado hay países como Australia, que en los países en los cuales el sector privado juega un papel muy importante y que ese derecho pareciera ser que sí funciona bien. Y uno pareciera ser que sí funciona bien cuando ve algunos indicadores del índice de desarrollo humano, cuántos años vive la gente, por ejemplo, índice de mortalidad de las mujeres cuando van a dar a luz, por ejemplo, índice de mortalidad infantil, y otro tipo de índices de salud. Uno los compara y a veces se encuentra que esos índices de salud, que son positivos y muy buenos, se asocian a otro tipo de políticas y programas, como la desigualdad, por ejemplo, más bien como políticas más integradoras que buscan más esa igualdad, democracia, etcétera. Y como les comentaba, generalmente países en los cuales es más efectivo el ejercicio de los derechos humanos coincide con índice de desarrollo humano alto. Por eso está tan importante ese tema, no es tan dejado de lado. Y ahora creo que ya para acabar, ¿dónde están? 2, 3. Aquí está. Es que cuando puse la 1 es atrás de la cuarta. Sé que se desarrolla mucho con ideas de democracia, libertad, etcétera. Entonces, ese derecho social asociado a otros derechos humanos en lo individual, como la igualdad. Y también otra pregunta o comentario es acerca de la regulación en cuanto al sistema de salud. Entonces, porque ese es el derecho a la salud en México y cómo se ejerce, pero además está la cuestión de cómo se regula el ejercicio de este derecho en México, ¿no? Los órganos reguladores, COFEPRIS, por ejemplo, organización reguladora de los trasplantes, del arbitraje médico. Entonces, alrededor de todo ese derecho, en el papel del Estado está la cuestión de la regulación, donde aparecen otro tipo de formas, ¿no? Como la corregulación entre tipos de regulación entre el sector privado y el sector público, regulación entre los médicos, ¿no? Cuando tienen sus asociaciones de especialistas, cómo regulan el ejercicio de la profesión y en distintos niveles, ¿no? Internacional, nacional y local. Y ya un poco para terminar, además del papel de la regulación, pues las preguntas serían como, bueno, después de esto, ¿qué es lo que sigue, no? Hacia dónde apuntan ese tipo de esfuerzos y finalmente pues que esto es esta colaboración y cooperación entre las instituciones UAM Xochimilco y ahora UAM Coajimalpa, pues ojalá continúe en ese tipo de seminarios y conferencias, porque precisamente a través de la cooperación y la colaboración en las que se fortalecen esas redes y al final de cuentas quienes salen beneficiados pues son ustedes los alumnos. Y ojalá que continúe y pues muchas gracias. Gracias, Michelle. Muchas gracias, Jorge y David. Yo creo que hay varios elementos ya puestos sobre la mesa, tanto de los aspectos teóricos del derecho a la salud como de su forma más práctica
de ejercer el derecho. Entonces, pues daré la palabra a la doctora Oliva López Arellano si gusta complementar algo de lo que ya se ha vertido en la mesa. Gracias, buenos días. Primero un agradecimiento de que estén ustedes por acá participando, escuchando, ojalá participando, pero escuchando, digamos, estas reflexiones en torno a un libro que primero, pues agradezco su presencia y agradezco también los comentarios de los compañeros, la mirada interdisciplinaria y esa mirada también crítica desde distintas experiencias y desde distinta calificación e interés. Y sobre todo creo que quisiera dejar con ustedes la idea de que el libro aborda un tema que es fundamental en este momento. El tema de los derechos humanos fundamentales es un tema muy pertinente en términos del trabajo teórico, del trabajo metodológico, pero también del trabajo político y de la comprensión de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Creo que como nunca en nuestro país hay una crisis, ¿no?, que podríamos decir una crisis severísima de derechos humanos y donde el derecho a la salud tiene un papel importante. Entonces, invitarlos a una reflexión crítica, ojalá lo puedan leer, está disponible en PDF, lo pueden bajar fácilmente, además de que hay ya hay pocos impresos, la mayoría ya están con dueño, pero vale la pena, creo, hacer esta discusión y situarla en este momento de crisis de los derechos humanos fundamentales. En particular, el derecho a la salud, nosotros insistimos que es un derecho inclusivo, que se inscribe en este campo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que por desgracia se ha visto, en el mejor de los casos, se abona, se trabaja, se aborda la parte que tiene que ver con la protección a la salud, que son los sistemas institucionalizados, los sistemas médicos sanitarios que atienden la enfermedad y que tratan de contender con la muerte y con el sufrimiento, pero que es un derecho que va más allá de esa parte que es la protección a la salud y es un derecho inclusivo que incorpora también los determinantes sociales de la salud. Y eso es muy importante. El derecho a la salud entonces tiene un componente de derecho que hace referencia a la vida digna, al nivel de vida, a un trabajo decente, a un ingreso suficiente, a una alimentación de calidad y de cantidad adecuada, al acceso a agua potable, a un entorno salubre, o sea, a todo un conjunto de condiciones que permitan producir salud. Y luego tiene el componente de protección a la salud, que más bien tiene que ver con la contención de la enfermedad y del sufrimiento y el enfrentamiento a las causas de muerte. Entonces, yo quisiera en esta intervención breve señalar esta idea de que ustedes pudieran revisar con esos ojos, ¿no?, de una dimensión teórica, pero también una dimensión ética y política, estos temas, de pensar el derecho a la salud como un derecho inclusivo y también de pensar que el sujeto obligado, como ya se señalaba, es el Estado. O sea, el sujeto obligado en la garantía de los derechos humanos fundamentales es el Estado. El Estado está obligado a promover, a proteger, a respetar y a garantizar estos derechos. Hay otros entes que también están convocados en esta tarea, pero el Estado es el sujeto obligado y una de las vías que en nuestro país está muy abandonada es la vía de la regulación. Nuestro Estado es un Estado secuestrado por los poderes fácticos que no hace su tarea, ¿sí? Y tenemos un gobierno fallido y un Estado secuestrado y la captura de los recursos públicos por algunos grupos. Por lo tanto, lo que tenemos es una violación sistemática de múltiples derechos, entre ellos el derecho a la salud, que la segunda parte del libro trata de ilustrar esto.
trata de ilustrar cómo se violenta el derecho a la salud de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de las mujeres, y cómo esto ocurre cotidianamente en nuestro país. Entonces, pues con esto yo cerraría, también señalarles que no es solo un problema de que involucre a ciudadanos, sino los derechos humanos fundamentales está pensado en términos de la persona humana y por lo tanto trasciende las fronteras, y por eso es muy importante pensar los derechos humanos en la dimensión internacional, y que trasciende también la idea de una redistribución de recursos, que estaríamos pensando en lo que Fraser menciona como las escalas de la justicia, que sí son aspectos de redistribución de bienes y de recursos y de servicios, pero que también tiene que ver con la representación de los afectados y con el reconocimiento de los que están involucrados y afectados en estos procesos. Con eso yo, concluiría, y nada más para tratar de responder algunas de las comentarios que se hicieron. Efectivamente, nos quedamos cortos. Por ejemplo, nos faltó incluir a población indígena, que sería como para una segunda versión del libro, población migrante, que es fundamental, y es ahí donde nos coloca, por ejemplo, la discusión actual de que el derecho a la salud tiene que ser un derecho a la persona humana, no a los ciudadanos, porque los migrantes colocan esta preocupación, no es independientemente de donde uno viva, tiene que ser garantizado el derecho a la salud. Y otro aspecto es la comparación internacional. Efectivamente, es muy importante avanzar, y seguramente lo haremos en una próxima publicación, con comparaciones internacionales, no solamente en términos de la redistribución de bienes y servicios, sino también en términos de la representación de los involucrados y del reconocimiento. Por ejemplo, los migrantes es como la punta del iceberg de la violación de derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud, y por lo mismo nos coloca en la posibilidad de pensar cómo tendríamos que estar garantizando este derecho y otros muchos derechos a estas poblaciones que no tienen un sitio territorializado donde se les pueda, allegar servicios, donde puedan estar representados, donde puedan ser reconocidos, ¿no? Creo que coloca temas muy importantes para estar pensando en esta mirada multidisciplinaria, interdisciplinaria, los derechos humanos. Y yo celebro que estén aquí estudiantes, compañeros que están estudiando este tema desde los aspectos jurídicos. Muchas gracias. Gracias, Oli. Yo creo que estamos perfecto en tiempo para abrir algún panel de discusión o comentarios que quieran hacer los compañeros asistentes, algún aporte que quieran hacer o alguna pregunta, pues también yo creo que es el momento, ¿verdad?, para abrir el tema, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Anímense. Sí. En el libro hay un capítulo completo del derecho a la salud, los DESCA y el derecho a la salud en particular, en los ordenamientos internacionales, porque es muy importante para nuestro país por la reforma del 2011 sobre derechos humanos, donde en la Constitución ya se hace una modificación al artículo primero, y tanto la Constitución como los tratados internacionales de los que México es firmante tienen el mismo nivel, y en esa medida todo el capítulo, me parece que es el capítulo 2, hay una recuperación de toda la normatividad, de toda
los acuerdos que están pensando, están, digamos, normando el derecho a la salud en el nivel internacional. Ahora, lo que no hay es una comparación de cómo se aterriza este derecho a la salud en México y otros países. En esa comparación, esa sí no está ahí, será una próxima publicación con seguridad, no todos los países, pero algunos. Hemos comparado en algunas cosas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la política de salud y la estructuración de los sistemas de salud con algunos países de América Latina, pero no está pensado desde la perspectiva del derecho internacional. ¿Otra pregunta? ¿Quieres comentar algo? Ayer Gustavo, él estaba preguntando ¿cómo era tu pregunta de qué es lo que se puede hacer? ¿Sí era eso? El comentario era más en el sentido de que, o sea, como se comentaba ayer con el doctor y como se comentaba ahorita durante la plática, la salud sí es un derecho que desde hace tiempos, o sea, todos lo hemos escuchado. Dicen que es un derecho humano que se debe de garantizar, que está protegido en la Constitución y como lo mencionaban hace unos momentos en los tratados internacionales ahora. Pero yo le decía al doctor, ¿qué hacer en el caso concreto mexicano, en donde no hay la certeza de que aunque lo tengas puesto o lo tengas escrito en los tratados, en la Constitución, no hay la certeza que el gobierno pueda garantizarte este derecho humano? Entonces ayer a la conclusión que llegábamos con el doctor es, dar los problemas es muy fácil, pero ¿qué hacer en el sentido de las soluciones, ¿no? Entonces él decía que podría incentivarse la participación o la colaboración entre particulares y privados, instituciones del sector civil, asociaciones civiles, para que de esta manera busquemos otra manera de garantizar este derecho humano, o sea, que no solo se quede como en esta idea de que sea solo como algo utópico, algo que esté plasmado simplemente. Entonces me gustaría saber cuál es la postura de ustedes ante esto, o sea, qué medios de solución encuentran factibles ustedes para que este derecho no solo quede así, sino que exista un medio alternativo para que se cumpla. No, más o menos eso quedamos. Sí, yo creo que es la pregunta, ¿no? Cuando se exponen estas problemáticas, ¿no? Siempre que se exponía alguna problemática de la cárcel o de cualquier situación de derechos humanos, bueno, pero ¿qué hacemos, no? Eso siempre ha sido el mensaje que... En el libro hay... Bueno, lo que tú has dicho, la diferenciación entre el derecho objetivo, ¿no? El derecho objetivo que está en la ley, al derecho subjetivo, ¿no? Que ya las personas lo puedan exigir, que sea exigible ese paso, ¿no? De derecho objetivo a subjetivo es muy importante, porque si no, pues se queda solo en la formalidad. En España, por ejemplo, tenemos los derechos, ¿no? La Constitución, y se dividieron en derechos autónomos, derechos no autónomos, no exigir. Entonces, como que tienen más o menos fuerza. La posición de aquí de este libro es que todos los derechos humanos son importantísimos, indivisibles, interconectados, y eso creo que es muy importante que lo tengamos, tanto los derechos civiles, políticos, como los sociales, económicos, culturales, ambientales, los de primera, segunda, tercera y las generaciones que vengan. ¿Cómo hacer exigible esto? Yo creo, bueno, aquí se habla de dos vías, ¿no? De exigibilidad, la política y la jurídica, ¿no? La jurídica es muy importante, ¿eh? O sea, yo creo que desde la izquierda a veces se ha rechazado un poco esa vía, ¿no? Por ser el derecho liberal, esa herramienta. Yo creo que es una herramienta muy importante y sinceramente, si ves la historia de los países, la defensa de derechos civiles en Estados Unidos, por ejemplo, por la población afroamericana, la vía de mayor progreso ha sido la jurídica. En algunos casos muy por delante de la social. La social y política creo que también son muy importantes. Yo vengo de los movimientos sociales y desde los movimientos sociales te puedo decir que a veces
despreciamos un poco las otras vías, ¿no? La movilización social es importantísima, yo creo que es la base de todo, debe ser la base de todo. Desde asociaciones ONG, asociaciones de cualquier tipo de carácter, incluso vecinales. Yo creo que lo que necesitamos es asociarnos y trabajar desde la calle, desde tu barrio, desde tu ciudad, y interconectado. Siempre actúa local y piensa global, ¿no? Siempre tienes que estar interconectado, y estas preguntas de cómo funcionan otros países, yo creo que esto es importantísimo, sobre todo con los derechos humanos, que tienen que ser universales, que ya no se tienen que estar ceñidos a un Estado-nación. Tenemos que quitarnos esa idea, eso no tiene sentido. Nada más que miremos las epidemias de dengue, de Zika, todo esto tiene una interconexión, tú puedes ver de dónde empieza y por dónde va el virus y cómo afecta a todos los países. Estamos todos interconectados, queramos o no. Así que ya tenemos que pasar un poco de ese cepo mental del Estado-nación, ¿no? Yo creo que también es importante la política, es muy importante, no podemos abandonar. Creo que a veces pecamos desde la izquierda progresista de despreciar la esfera política, porque todos los políticos son corruptos, porque esta política no sé. Pues no todos los políticos son corruptos, hay gente que se ha esforzado muchísimo, muy poca, es verdad, pero bueno, habrá que distinguir, y los partidos políticos me parece que también es una vía de exigibilidad de estos derechos humanos que no podemos desperdiciar. Entonces yo creo que ahí están las vías, y yo creo que todas son importantes, que todas tienen su peso, y que debemos elegir simplemente la que más nos sintamos cómodos. Yo a lo mejor me siento más cómodo en la social, pues como sociólogo quizás no sé si soy sociólogo porque me interesa más la social o solo me interesa más la social porque soy sociólogo, pero cada uno pues tendrá que elegir la vía que quiera, pero es importante que por lo menos nos involucremos, porque si no, al final nos va a afectar de algún modo u otro. No sé si quieren. En el mismo sentido, y yo creo que es una pregunta muy importante porque es una pregunta que nos cuestiona nuestro quehacer cotidiano, tenemos que pensar que es un derecho, este derecho a la salud es un derecho inclusivo, multidimensional, y entonces, por lo tanto, hay diversos planos de actuación. Tenemos que avanzar en hacerlo exigible. Efectivamente, ahorita ahí está en el artículo 4º constitucional, con la modificación del 2011 al artículo 1º, pues ya todos los tratados internacionales que firmó México sobre derechos económicos, culturales, donde está el derecho a la salud, y en particular el derecho a la salud, pues está protegido, digamos, con todos esa normatividad internacional, pero a la hora de aterrizarlo, pues en nuestro país falla consistentemente la disponibilidad de servicios, los recursos para la atención, la calidad de la atención, pensando solo en la parte médico-sanitaria, en la parte del derecho a la protección a la salud, pero también falla la otra, o sea, la vida digna está vulnerada permanentemente, el salario es miserable para la mayoría de la población, el trabajo es un trabajo precario, o sea, todos estos componentes también están pesando para violentar ese derecho. Ahora, las vías, como ya se señalaba, es la exigibilidad política, que es la manifestación, la demanda, la denuncia, la organización, el monitoreo, la denuncia internacional, los observatorios sobre derechos humanos y que están sacando notas permanentes de cómo se violenta estos derechos, pero también la vía, esa sería la política, ¿no? Donde nos manifestamos, presionamos, demandamos como entes políticos, como actores sociales y actores políticos. Y la otra es la exigibilidad jurídica. Y ahí es muy importante los mecanismos, ¿no? Donde tiene que haber jueces especializados, espacios concretos para dirimir en litigio estratégico en estos momentos sobre el derecho a la salud. Yo creo que hay varias varias experiencias ya sobre esto, se ha litigado y se ha ganado, por ejemplo, ya hay jurisprudencia sobre el tratamiento y el manejo de VIH-Sida, por ejemplo, en algunos grupos específicos, el famoso caso de los militares, ¿no? Que los habían
hecho a un lado de tareas y labores que tenían, y además se les negaba el tratamiento. Ya hay jurisprudencia sobre eso, con hemofílicos también, pero también hay comunidades, yo por lo menos he participado en algunas, en lo que llaman estas ONGs litigio estratégico, donde hay comunidades que están demandando al municipio, al Estado, a la entidad federativa y al Estado mexicano porque está violentando su derecho a la salud, porque no lo está garantizando. Y entonces hay un litigio estratégico de comunidades indígenas, de comunidades rurales, de grupos organizados, donde hay una disputa en tribunales, por ejemplo, donde se amparan y hay denuncias. O sea, eso también creo que es muy importante, ir avanzando en distintas vías. Yo no soy de la idea de que una es la buena y las otras no hay que recurrir a ellas. Yo creo que entre más podamos sumar los distintos niveles de actuación, sí pugnar por un centro de salud, sí, por supuesto, y porque dé una buena atención y porque tenga recursos especializados, etcétera, pero también pugnar por la vida digna y el nivel de vida y la garantía y el acceso a agua potable, y también al simultáneamente estar apelando a que el Estado cumpla con la regulación que tiene que hacer, y cada uno de nosotros pues en el espacio que le toque. Y en ese sentido la vía política y la vía jurídica son muy, muy importantes, y la experiencia de otros países también pues abona a que podamos combinar estas vías y a que podamos también avanzar en la garantía del derecho, ¿no? ¿Tienes una última ronda de comentarios finales? Una última ronda de comentarios finales para que quieran decir, cuando quieran terminar. Bueno, yo solo agradecer pues que le interesen estos temas y que nos reunamos para hablar un poco y debatir sobre derechos humanos, que creo que porque es muy muy importante, y que nos planteemos eso, pues actuar desde lo personal hasta pasando por lo social, lo político, lo jurídico, y donde estemos en nuestro campo de actuación. Espero que si se leen el libro les guste y les sirva. Yo creo que el enfoque de derechos humanos nos interconecta más con todos, empezar a derribar muros de países, de regiones, y creo que a mí, por lo menos personalmente, me construye mejor persona. Eso espero. Muchas gracias. Yo, comentarles algo que está ahí apuntado y que es también parte de nuestras reflexiones en un seminario que tenemos sobre derecho a la salud, que tiene que ver con cuál es el objeto a tutelar. O sea, nosotros estamos preocupados por trascender esta idea de los recursos, de número de médicos, eso está bien, pero ya está muy trabajado, está muy, muy documentado, hay estándares internacionales de cuánto hay que tener de médicos especialistas, de médicos generales, de unidades por tanta población, por tipo de especialidad, etcétera. Sí, tratar de avanzar a lo que se señalaba en un inicio, que señalaba David, sobre las capacidades. O sea, finalmente el derecho a la salud tendría que estar pensando en cómo ese derecho lo que hace es construir capacidades, ¿no? Una capacidad, una metacapacidad, que es la salud, para florecer, para hacer nuestros proyectos de vida, para desarrollarnos, para relacionarnos. O sea, pensar que las capacidades humanas son como el espacio que tendríamos que estar pensando, reflexionando y tutelando desde el derecho a la salud. Y eso es algo que está apuntado en el libro, que no la tenemos absolutamente clara, pero que estamos trabajando sobre eso, porque, como yo les decía, la parte de protección a la salud está muy trabajada, hay mucha
hay muchas normas, hay muchas leyes, hay estándares internacionales, pero la otra, la que tiene que ver con cómo producimos seres humanos, ¿no? Cómo nos producimos en sociedad, de tal forma que tengamos la capacidad de ser felices, de desarrollar nuestros proyectos de vida, de vivir en sociedad, de vivir de la mejor manera, de elegir cursos de vida que consideremos valiosos. Y esa es una tarea teórica, metodológica y también para desplegar en términos de cómo tutelamos eso, cómo le apostamos a que no es solamente distribuir recursos o que tengamos una pensión o que tengamos un acceso a un servicio, sino cómo producimos en sociedad condiciones para que nuestras capacidades humanas se vean potenciadas, ¿no? Entonces eso, bueno, los invito a pensar. Por ahí está nada más enunciado en el libro, porque podría ser una buena contribución desde las universidades. Un momento muy rápido para de nuevo, perdón. No, nada más rápido un poco para pues agradecerles a ustedes, a los comentaristas, a los expertos. A veces durante los cursos es difícil pues conseguir expertos en temas como eso, y ahorita tenemos la oportunidad de que tenemos a expertos en temas de derecho a la salud, y pues ojalá que pues la colaboración continúe tanto a nivel de profesores como también alumnos de derecho que luego se quieran integrar al ámbito de la salud. Es otra área muy interesante para ustedes también, ¿no? Así como todo el mundo, yo sí quiero penal. No, sí, está bien, pero hay otras áreas también. No todos. Y bueno, pues ojalá les haya gustado a ustedes, porque eso es para ustedes, ese tipo de cosas que se hacen, ¿no? Entonces, pues muchas gracias también a Ishel, a Olivia, a David por esta oportunidad. Muchas gracias. Pues ya en realidad finalmente cerrar la sesión, también agradeciendo su asistencia. Como decía Jorge, este tipo de actividades es para generar vinculación no solamente entre las unidades, sino también entre nosotros que estamos aquí en Coajimalpa, ¿no? Es decir, poder crear estos vínculos a partir de temas en común, a partir de temas que nos interesan y que se han abordado en este caso pues de distintas perspectivas, ¿no? Desde la salud colectiva y ustedes desde la parte más jurídica. Yo solamente, ya para finalizar, rescataría la idea que se planteó al inicio sobre el derecho en sus dos dimensiones, ¿no? O sea, una parte que sí tiene que ver con esta instrumentalidad del derecho, es decir, la protección a la salud, pero por otro, esta idea de dotar de contenido al derecho en su sentido más ético y político, ¿no? Como ven, es una discusión que nos lleva por distintos ámbitos, que van desde lo filosófico hasta lo ético y hasta lo práctico y técnico, ¿no? Y yo creo que pues ahí hay materia de discusión, hay materia de debate, que ojalá en algún momento o en otro momento pues podamos igualmente coincidir. Pues ya para cerrar entonces, agradezco la asistencia de nuestros compañeros de Xochimilco y entregaré pues las constancias respectivas. Bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan lindo día. Y de todas maneras va a haber otros ejemplares en la biblioteca, los vamos a donar. Está en PDF también. A través de Jorge podemos mandarlo por correo, si tienen. ¿Foto? ¿De pie?